Ella se para en la puerta, enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad. Su catedral de excelencia en calle Prudencia. Buenos días, Dios te bendiga. Es bueno otra vez estar conectados a través de este medio. Bienvenido a la clase de escuela dominical. Mi nombre es Aaron López y nos da mucho gusto, mucha alegría que podamos estar otra vez en contacto a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Si estás de acuerdo conmigo, ¿qué te parece si hacemos una oración? Y le pedimos a Dios que sea el que nos guíe en el día de hoy y la enseñanza que tiene preparada para nosotros a través de nuestros maestros. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, porque es un día maravilloso el que nos prestas y una gran oportunidad para aprender de tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro cuerpo esté dispuesto para escuchar a tu Espíritu Santo lo que tiene preparado para nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a pasar el lugar a nuestros maestros, que ellos sean los que nos compartan la lección del día de hoy. Dios te bendiga. Estar entrando a nuestra clase del día de hoy, que es la opresión de los pobres. Ahí en Eclesiastés, hermanos, capítulo 5, verso 8 y 9, dice la palabra de Dios: si opresión de los pobres, perversión de derecho y de justicia veréis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigilia, otras más altos y unos más altos están sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos y el rey mismo está sujeto a los campos. La opresión, hermanos, de los pobres y la desigualdad en la distribución de bienes materiales ha sido desde el principio prácticas contrarias a los planes de Dios para el hombre. Según el Banco Mundial, ha impactado el día de hoy por el COVID-19 en la economía global. Dice que habrá llevado a la pobreza extrema a cerca de 6,000 millones de personas en el primer semestre del 2020. A pesar de los esfuerzos que comiencen en el hogar y ha llegado hasta el mismo extremo de la pobreza, no se ha logrado erradicar, como tampoco la opresión por parte de los que más tienen. Y en estos días, hermanos, muchos están tratando de enriquecerse a costa de los que son menos favorecidos. No les interesa sus trabajadores, ellos solamente ven por sus propias riquezas y los oprimen. En esta lección, hermanos, estudiaremos cuál debe de ser nuestra actitud frente a la opresión y la pobreza según la palabra del Señor. Vamos a estar pasando, hermanos, a nuestro primer punto. Que Dios...
vamos a dar inicio al primer punto de esta clase. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Eclesiastés 8, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice así a la letra: Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre de ello vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Hoy, hermanos, vamos a estar viendo la opresión de los pobres, es el tema de esta clase. Y vamos a empezar con el primer punto, que se llama la pobreza y su origen. Un comentarista escribe y dice: en la Biblia se utilizan varias palabras para definir la pobreza. Y pone un ejemplo, dice: Evión se refiere primero a alguien que desea lo que puede poseer, aunque posiblemente no le necesite. Desde esta perspectiva puede ser simplemente ambición. La pobreza, hermanos, en consecuencia de varias causas, quedan desde la desobediencia a Dios hasta un comportamiento irresponsable en la administración de los bienes. La corrupción de la autoridad lleva a la opresión de los pobres. A continuación tenemos las principales causas por las cuales el hombre experimenta tanto la pobreza como la opresión. Hoy vamos a hablar de 5 puntos sobre este tema. Y vamos a entrar al punto 1, como consecuencia por el pecado. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17, dice así: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y al hombre dijo, o sea, hablándole Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos, hermano, que a causa del pecado, pues Dios les da esta orden, pero el trabajo no es un castigo por el pecado. Pero a causa de la desobediencia, el hombre enfrenta varias consecuencias. Entre ellas, pasar penurias para conseguir el sustento o el alimento. Ellos, hermanos, o sea, Adán y Eva, solo tendrían que administrar la creación. Ese era el trabajo de ellos, de administrarla solamente, pero desobedecieron la voz de Dios. Pero se convirtió en una carga y tuvo la necesidad de idear la forma de poseer para producir y consumir. Después se ha convertido en una actividad que a algunos enriquece y a otros empobrece. Otro punto, hermanos, que es el punto 2, es como pago por la desobediencia. En el libro de Deuteronomio 28 encontramos la promesa de bendición por obedecer, pero también vemos la advertencia de la maldición por desobedecer. Esta última consiste en una serie de calamidades que finalmente desemboca en pobreza y opresión, todo por desobedecer la ley de Jehová. No todos los que experimentan estreches y necesidades en sus vidas lo hacen debido a su rebeldía contra Dios. Hay creyentes que son fieles en la administración de sus bienes, pero viven en un ambiente de manos de corrupción y hostilidad que los oprime y no les permite prosperar. ¿Por qué? Porque están en ese ambiente, están dentro de donde está la corrupción. Entonces todo eso, hermanos, opaca la obediencia. Entonces, ese es lo que dice por pago de la desobediencia. El punto 3
dice vivir una vida disipada. ¿Qué es disipada? Dice, significa que se entrega fácil o frecuentemente a las diversiones. Ahí en el Proverbios 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquece. Hay otra versión que dice, quienes solo piensan en fiestas, perfumes y borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a rico. Hermanos, muchas veces en nuestra vida pasada, antes de que Dios nos alcanzara, así llevábamos una vida disipada, una vida con rienda suelta, que todo era deleite para nuestra vida, hacíamos lo que queríamos, en fiestas, en muchas cosas. Pero hoy que nos ha rescatado el Señor, queremos vivir todavía con eso. O sea, vivir con esa vida anterior, en deleites, en vinos, en otras cosas. Lamentablemente, el placer con frecuencia se convierte en un enemigo de la prosperidad. Otro de los puntos que es de la pobreza y su origen es por la ociosidad. Ahí en el libro de Proverbios 6, capítulo 10 y 11 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruza por un poco las manos para reposar. El 11 dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Son varios los pasajes en Proverbios que advierten de la imposibilidad de prosperar. Cuando se refiere a dormir y descansar antes que trabajar, el resultado siempre será pobreza. Aquí, hermanos, hay muchas de las veces que la ociosidad llega a la vida del creyente. Esperamos de que siempre dice, pues el Señor me ayude, que el Señor me provea. Pero muchas veces no buscamos, dejamos que alguien más venga y nos dé, y decimos como Elías que el Señor lo alimentó. Pero la ociosidad, hermanos, eso es lo que nos lleva a pensar eso. Pero el trabajar es la mejor manera o la mejor forma de suplir la necesidad y poder prosperar. Amén. Entonces, eso es lo que es la ociosidad. El punto número 5 y el último dice, por la opresión de los ricos. Esta es la forma más común que conduce a las personas a la pobreza. La ambición desmedida del hombre por poseer riquezas lo lleva a perder toda conciencia social de la necesidad del ser humano. En el libro de Santiago vemos, hermanos, en una historia. Santiago 5:4 dice así, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Este era un conflicto, hermanos, que se estaba viviendo con los judíos que no vivían ahí en Jerusalén, que vivían en el extranjero, que habían prosperado, Dios los había hecho prosperar, pero estaban oprimiendo al jornalero o al empleador. Estaban cargándole la mano y no les pagaban, hermanos. Los tenían oprimidos. ¿Por qué? Porque su corazón de ellos, del patrón, pues quería hacerse rico y quería oprimir al pobre. Dice, este era un conflicto entre los judíos que vivían fuera de Jerusalén. Oprimían a los pobres y Dios arremete contra ellos. O sea, Dios los manda a juicio, Dios les llama a juicio, porque dice aquí en la cita que leímos, que llegó a los oídos del Señor. ¿Amén? Entonces Dios los manda a juicio y los arremete a los judíos.
usar, hermanos, incorrectamente la riqueza, oprimiendo al pobre, aumenta la corrupción y el pecado. Amén. Entonces vemos ahí, hermano, estos 5 puntos que es la pobreza y el origen de ellos, de qué es lo que la causa. Entonces, si usted es ocioso, si usted ha sido oprimido, entonces debemos de levantarnos, hermanos, sacudir de todo eso que nosotros nos viene a nuestra mente. ¿Para qué? Para poder ser de bendición. Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos, y con esto termino. Si usted es el administrador de un negocio o tiene su negocio propio, o trabaja con un patrón que es cristiano, ¿ha sido justo con los empleados? ¿O ha sido justo con sus empleados? Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Soy Norma González. Vamos a entrar a nuestro punto número 2, donde vamos a estar hablando acerca de la opresión y sus resultados. Pues vamos a estar viendo ahí que la opresión acarrea juicio para el opresor. Vamos a estar viendo también ahí que la opresión hace sufrir al oprimido. Y por último vamos a estar viendo que la opresión doblega el corazón del hombre. Bueno, pues vamos a comenzar pues, hermanos. Dice que la opresión es una acción contraria a la libertad que Dios le dio al hombre. Cuando se ejerce contra los que por su condición son vulnerables, se trastorna el orden social y como resultado hay injusticia, hay abuso, hay corrupción y hay pobreza. Entonces vamos a ver que la opresión acarrea juicio para el opresor. En el Antiguo Testamento, hermanos, y en el Nuevo Testamento se encuentra claramente advertencias de destrucción para los opresores. Dice en Salmos 72:4 que juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Hermanos, ¿por qué habla ahí en Salmos 72:4 sobre esto? Bueno, porque a Dios no le gusta el maltrato a los menos afortunados en la sociedad y en la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables y el Señor nos hace responsable de la manera en que nosotros nos tratamos unos a otros. Dios nos exige que demostremos amor, que demostremos justicia y compasión en nuestras relaciones con los demás. Porque independientemente, hermanos, de la razón por la cual alguien se convierte en opresor, siempre recibirá una condenación por parte del juez justo. Siempre. Aunque parezca que en esta vida no sufra ningún daño, al igual que el oprimido, le espera un juicio donde tendrá que enfrentar al Creador para dar cuentas y recibir el pago por sus actos, sean buenos o sean malos. Todos vamos a dar la cara a nuestro Creador, ¿verdad? Para recibir nuestro pago o nuestro castigo, dependiendo de lo que hayamos hecho. Vamos a ver pues también que la opresión hace sufrir al oprimido. En el libro de los Salmos, hermanos,
contiene varios capítulos en los que se describe el sufrimiento en medio de la opresión. En el capítulo 124 de Salmos vemos que el padecimiento era nacional. Y en el capítulo 13 de Salmos el padecimiento es personal. Pero también vemos, hermanos, que el abuso no siempre está asociado a la economía. También se puede experimentar cuando alguien o cuando algún enemigo es poderoso y amenaza con destruir. Yo quisiera que fuéramos ahí a Efesios 6:12, hermanos, para ver qué nos dice ahí. Efesios 6:12. Dice así su palabra, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, hermanos, como podemos ver aquí, ¿verdad? Vemos que la opresión es por entes espirituales que perturban y buscan poseer el alma del hombre. Que en otras veces, hermanos, la opresión es la injusticia social. Pero en ningún caso que hemos mencionado hasta ahorita es un bien que el hombre desee poseer. Bueno, vamos a ver por último, hermanos, la opresión doblega el corazón del hombre. No todo, hermano, es malo con respecto a la opresión. Algunas veces, hermanos, el Señor la usa para quebrantar el corazón altivo y hacer que el hombre se arrepienta de su mal camino. En Éxodo 3:7-10, hermanos, ahí estamos viendo, o ahí vemos cómo narra la desesperación de los israelitas, ¿verdad? Pidiendo a Dios que los librara de la opresión en Egipto, que los sacara, que los librara de Egipto, porque tenían esa opresión que estaban sufriendo ahí, pues. Vemos también en el libro de los Jueces, hermanos, donde nos narra la conducta de los hijos de Israel, ¿verdad? Que hacían lo malo y volvían a hacer lo malo y volvían a hacer lo malo, pero también vemos, ¿verdad?, que ahí al menos unas 10 veces clamaron al Señor y el Señor los libró también. Ellos clamaron al Señor y el Señor los libró. También en el libro de Lamentaciones, hermanos, se narran las horrendas desgracias, ¿verdad?, ocurridas, donde mujeres piadosas llegaron a cocinar a sus propios hijos para comerlos. Pero al final terminan diciendo: permítenos volver a ti y volveremos, ¿verdad? Terminan en esta oración que dicen: permítenos volver a ti y volveremos. Claman ahí el Señor también. En cada uno de estos libros, hermanos, nos enseña que debemos de clamar a Dios, aunque estemos en las peores circunstancias. Debemos siempre de clamar a nuestro Dios. Él sabe qué aflicciones estamos pasando. Él sabe por las opresiones que estamos pasando o que pudiéramos estar pasando en el momento. Y Él también nos escucha nuestros clamor y sabe que estamos en dificultades y sabe que estamos oprimidos. Y en ese momento, hermanos, debemos de clamar a Él para que intervenga misericordiosamente a favor de nosotros. Ya sea que la opresión venga de las circunstancias, de las personas, de Satanás, del pecado o del mundo, el consuelo, la gracia y la ayuda de Dios son más que suficientes para satisfacer todas las necesidades de nosotros. En el tiempo de Dios, Él nos rescatará, hermanos. En su tiempo Él nos rescatará. Si nosotros clamamos a Él, Él nos va a rescatar por todo eso, por lo que estamos pasando. Dios te bendiga, hermano.
honor saludarte nuevamente. Seguimos con la clase, lección número 14, la opresión de los pobres. Y el día de hoy me ha tocado compartirte el punto número 3, los creyentes frente a la opresión. Y vamos a ver, realmente nosotros deberíamos tener participación en estos fenómenos social, porque al final todo esto se da en medio de la sociedad. Es decir, para que haya pobres es porque tiene que haber una comparación con alguien más. Cuando se está en un grupo de personas y algunos tienen más recursos y otros tienen menos recursos, es como se da este fenómeno. Por eso decía que es un fenómeno social. Aclaramos que nuestro estudio está desde el punto de vista de los bienes materiales, está desde el punto de vista de los recursos económicos. Si bien es cierto que el tema de la pobreza espiritual es un tema aparte, es un tema diferente, y ahorita estamos abarcando el tema en la pobreza desde el punto de vista socioeconómico, porque al final somos parte de una sociedad, esta es una realidad y debemos abordar el tema, qué debemos hacer o cuál es la participación, cuál es la responsabilidad social que tenemos tú y yo como creyentes respecto de esta situación. Y mucho se ha dicho que nuestra función principal debe ser enseñar, compartir el evangelio, y eso es verdad. Pero también es cierto que no podemos ser indolentes o no podemos decirle a una persona, mira, Dios te ama, Jesús te ama, y luego ve y consigue tu pan como puedas. No puede ser así. Nosotros debemos de tener una participación activa, nosotros debemos de tener una relación estrecha con la sociedad donde vivimos. La Biblia registra un evento donde la gente se había reunido para escuchar a Jesús. Habían venido cientos y miles a buscarlo ahí al lugar apartado donde él estaba, y él estuvo compartiendo la palabra de Dios. Llegó un momento en que era tarde y los discípulos le dijeron a Jesús, oye, diles a la gente que ya se vaya, para que vaya y consiga de comer, porque pues son miles y nosotros ¿de dónde les vamos a dar? Y aquí hay una frase que es importante que consideremos. Jesús les dijo, no tienen por qué irse. Y quisiera ahorita enfatizar en esa parte, este primer punto de la sección 3 del estudio. Tenemos una responsabilidad social. Cuando estas personas, miles que estaban con Jesús, llegó la tarde y tenían hambre, y los discípulos pensaron que ellos tenían que buscar su alimento, y le dijeron a Jesús que los despidiera, y Jesús les dice, no tienen por qué irse. Realmente ni Jesús ni los discípulos tenían, al momento no tenían los recursos para darles de comer. Si recuerdas la anécdota, ya de aquí estamos platicando de lo que estoy hablando. No había los recursos. Es más, ni siquiera estaban pensando que lo iban a satisfacer. Obviamente nuestros planes no son los planes de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Él, los de Él son superiores. Y lo único que nos pide es que actuemos con fe. Y entonces esto fue lo que hizo un muchachito, y por eso dice la Biblia que debemos de creer como un niño. Tenemos que ser como los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este muchachito, prácticamente se podría decir que era un infante, o entre infante adolescente, un niño para los que ya pasamos la media centena. Y podemos nosotros decir que este muchachito, este niño, accionó con fe. Y esto es algo para conmover, porque él dijo, bueno, yo lo único que traigo es estos peces y estos panes. ¿Se escuchó en la plática de Jesús y los discípulos que había necesidad? Estaba por ahí cerca. Algún discípulo fue y preguntó, hey, ¿quién tiene alimento que pueda compartir? No sabemos los detalles. ¿Acaso Dios habló al corazón directo de este muchacho? No sabemos. ¿El muchacho era un testigo? ¿El muchacho fue buscado por un discípulo? ¿O Dios le habló a su corazón? No sabemos. Así como no sabemos en tu situación si Dios te está hablando ahorita, si has sido invitado por alguien, o si tú has sido testigo
de una necesidad. Lo que sí que este muchachito tenía prácticamente ni siquiera para Jesús y su grupo de 12, ni siquiera tenía para ellos. Muy acá apenas para él y tal vez 2 o 3 personas más. Pero igual lo ofreció. Igual lo ofreció. Jesús lo tomó en sus manos, lo bendijo y tú ya sabes el resto de la historia, cómo fueron multiplicadas miles y miles de veces estos bocados. Tenemos una responsabilidad social y no podemos quedar indolentes, no podemos quedar al margen, no podemos quedar nosotros sin hacer nada en medio de la pobreza. Hay muchas cosas con las que podemos ayudar. Podemos ayudar de cientos de maneras. Tal vez la peor manera sería solamente llevar comida y retirarnos. Tal vez sería la peor manera porque entonces estamos creando personas dependientes en lugar de ayudar a que sean autosuficientes. Una manera más amplia es ir y tener una relación más estrecha con ellos y aprender sus verdaderas necesidades y tratar de ayudar a mejorarlas. Claro, a veces es difícil y la única oportunidad que tenemos es llevar comida. Bueno, no estoy diciendo que nos limitamos. Si es lo que podemos hacer, hagamos eso, pero si podemos ir un poco más allá, pues vamos a ir un poco más allá. Jesús, pasando al siguiente punto, Jesús en el Sermón del Monte hablaba sobre aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y nosotros como congregación, como seguidores del Señor, de cierta manera tenemos que ser no activistas sociales, no hay que confundir, no hay que ser reaccionarios, no hay que ser personas que crean el caos o la anarquía, no, eso no está bien. Pero tampoco podemos quedar al margen de las situaciones de la injusticia y de la injusticia social, no podemos quedar al margen. Nosotros debemos hacer la parte que nos corresponda en la medida de lo que podamos, siendo agentes de paz. Porque al final la Biblia, el Señor Jesús también habla de los pacificadores. Entonces no se trata de ir y generar conflictos y pancartas y marchas en contra del gobierno. Y quiero ser bien claro, no estoy diciendo que cuando se ha levantado una marcha para proclamar el evangelio o marchas por la familia o por la vida sea incorrecto. No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que a veces hay personas que de una manera anárquica tratan de imponer su punto de vista y hay otro tipo de manifestaciones sociales que no es una expresión pública, sino es una rebelión anarquista. Hay que tener muy claro la diferencia. Pero ahorita el punto es que, y quería aclarar ese extremo, quería aclarar los extremos primero, pero el punto es que ante las injusticias sociales nosotros no podemos quedarnos al margen. Debemos tener una participación. ¿Cómo podemos tener esa participación? Número 1, intercediendo en oración. Lo primero, lo primordial. Yo no he conocido una persona que esté en problemas, que si tú le ofreces, oye, ¿sabes qué? Déjame, voy a orar a Dios por tu problema para que Él te apoye. Todas las personas que yo conozco que se les ha ofrecido este tipo de ayuda, la agradecen. Entonces lo primero que podemos hacer, intercedamos en oración a favor de las personas. Número 2, hazle saber a esas personas que tú estás interesado en su problema y que te condueles con ellos. Escúchalos, que ellos sientan que pueden desahogarse con alguien, porque uno de los grandes problemas es la tristeza de la soledad, de ser ignorados por todos. Busquemos la manera de poner justicia en medio de esos problemas. Busquemos la manera de que pongamos un remedio. No somos los que cambiamos las leyes, eso le compete a los gobernantes. No somos los que aplicamos las leyes, eso le compete a los gobernantes. Pero sí podemos nosotros inclusive ser ejemplo para que algún gobernante reflexione y trate de actuar con temor delante de Dios. Eso sí podemos hacer. Y eso es importante. Nuestro testimonio habla mucho más que nuestras palabras. Seamos consecuentes en nuestro comportamiento en medio de la sociedad. Estamos en el tema de ser agentes que promuevan la paz y también que estén a favor de la justicia social. Entonces, hablando de ese tema, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser tiene que ser consecuente.
Mira, con tanta violencia que se ve, qué bonito es cuando algunos de nosotros nos ocupamos de darle una palabra de estímulo a los agentes de paz, a los agentes del orden, que nosotros les felicitamos por su esfuerzo y les agradecemos por su esfuerzo. Yo sé que muchos van a decir, pero hay muchos corruptos. Sí, hay muchos, pero no todos. Oh, es que hay muchos que se portan mal. Hay muchos, pero no todos. Y aún ellos merecen misericordia. Qué triste y qué terrible es cuando alguien que se dice creyente se pone a discutir con un agente del orden, con un agente de paz. Es terrible. Es terrible porque está tratando con palabras y con esfuerzo humano pelear algo que Dios le ha dicho que no debería pelear, porque Él es el que está a cargo de todas las circunstancias y Él es el que nos da gracia. ¿Has tenido la oportunidad de tener gracia con alguien así? ¿Dios te ha respondido en medio de un problema cuando se ha suscitado? A mí me ha pasado varias veces, lo digo como testimonio, lo digo para compartirte y que tengas la confianza que en diferentes circunstancias Dios te respalda y te da gracia si tú te comportas correctamente y dignamente como un hijo de Dios. Y para que esto suceda, tercer punto de nuestra responsabilidad es tener paciencia, tener mucho respeto. La anarquía, la sublevación no es el camino. Jesús mismo, en su época, cuando Él se manifestó como el Mesías, todo el pueblo estaba esperando un Mesías guerrero, revolucionario, político. Y Jesús no fue nada de eso. Jesús fue un Mesías, es decir, un ungido, un enviado con autoridad importante que es la espiritual, la autoridad divina. Y entonces su labor, su trabajo impactó a toda la humanidad. De tal manera que estamos en el año 2020 después de Cristo. Qué bueno que nosotros seamos los que continuemos con la labor que Jesús empezó. Ser buenos embajadores del Señor en la tierra, ser buenos creyentes de Dios en la tierra y ser lámpara en medio de esta gran oscuridad, mostrando obediencia, mostrando respeto, mostrando paciencia, mostrando misericordia, obviamente siempre apegados a la voluntad divina y a la dirección de nuestro Señor. Gran labor para terminar con la opresión del pobre. Hermanos, nuevamente hemos llegado a nuestra conclusión de la clase del día de hoy, que fue la opresión de los pobres. Existe una estrecha relación entre la pobreza y la opresión, y los seres humanos han aprendido a vivir en medio de las dos. Mientras que la primera puede darse por varias cosas, por la desobediencia a Dios y la mala administración de los bienes. La opresión es una acción contraria a la libertad que Dios ha dado al hombre y no necesariamente es una maldición. La opresión es una consecuencia del pecado y acarrea condenación. No podemos, hermanos, eliminar ninguna de estas dos cosas, pero podemos administrar lo que Dios ha dado de la mejor manera posible a nuestras vidas.
y hacer la diferencia en nuestras comunidades, compartiendo los bienes que tenemos. Siempre habrá alguien, hermanos, que pueda necesitar de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Debemos, hermanos, procurar vivir y practicar la justicia más que luchar en contra de los opresores. Orar por los que nos hacen mal es lo mejor que podemos hacer y la palabra del Señor así nos lo enseña. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Damos gracias a Dios por una clase más. Esperemos que haya sido de bendición ahí en sus casas y invitarles para el siguiente domingo, 10 de la mañana, otro tema más de escuela dominical. Pero no sin antes invitarles hoy a la 1 de la tarde a nuestro culto en línea, hermanos. No se les olvide, conéctese. ¿Para qué? Para que sea de bendición para usted y para toda su familia. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Vamos a ser despedidos con una oración y vamos a darle gracias a Dios. Señor, bendito Dios, damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de llevar tu palabra, Señor, a través de estos medios, Padre. Te pedimos por cada familia representada, Señor, de la Iglesia del Sembrador, Señor. Te pedimos por cada maestro que domingo tras domingo se dispone, Señor, para llevar el consejo tuyo, Señor, a los hogares. Te doy gracias, Dios, por cada uno y sobre todo, Señor, porque aún hasta el día de hoy tú nos guardas. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.